Hoy te voy a hablar, ahora que todo el mundo habla de personas tóxicas y de relaciones tóxicas, como comentaba en el vídeo anterior, te voy a hablar acerca de cómo y dónde se genera y se estructura la toxicidad relacional, tanto en la relación que mantenemos con nosotros mismos como en la relación que mantenemos con el otro. Este es un tema realmente complejo, pero voy a tratar de sintetizar la exposición al máximo para que de alguna forma pueda entenderse. Así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo para que puedas disponer de este conocimiento y en consecuencia puedas tomar más conciencia, puedas adoptar una visión global sobre esta temática tan compleja y puedas actuar en consecuencia, por supuesto. Además, al final del vídeo te daré, a modo de conclusión, 3 buenas noticias para que puedas ir más allá de toda la toxicidad que embarga nuestras relaciones. Bien, para situar las bases y los orígenes de la toxicidad en nuestras relaciones, tanto en la relación que mantenemos con nosotros mismos como en la relación que mantenemos con los demás, debemos acudir a la patria de todos nosotros, que no tiene nada que ver con el país al que pertenecemos. Nuestra patria auténtica definitivamente eres tú, tu infancia y la familia en la que creces. Sabemos de la necesidad que tiene cualquier niño o niña de vincularse con su madre y con su padre. Necesitamos vincularnos afectivamente para sobrevivir, para desarrollarnos y para crecer como seres humanos. Cualquier niño o niña de cualquier cultura o estrato social necesita la protección, la presencia, el contacto, la seguridad, el cuidado y el sustento de la relación que mantiene con su padre y con su madre, que son quienes tienen una responsabilidad que no solo abarca la aportación de recursos económicos y físicos, en cuanto a que los hijos estén alimentados, tengan un espacio donde vivir, una educación, etc. Tan importante como eso es lo que concierne a la vida instintivo-emocional de cualquier niño o niña. Me estoy refiriendo a la presencia y disposición de ánimo de los padres para estar con sus hijos y con lo que necesitan y con lo que sienten desde que nacen hasta la adolescencia, que es el periodo de tiempo que abarca el desarrollo humano. Recordemos entonces que la familia es la matriz, son los cimientos y la base sobre la que se edifica nuestro ser y todo lo que somos. De modo que si hablamos de toxicidad en las relaciones y tratamos de localizar dónde se origina para irla desmontando, debemos hurgar en esa patria nuestra que es la infancia y la familia. ¿Por qué se genera toxicidad? Pues evidentemente a causa de una atención deficiente hacia las necesidades básicas de la criatura y a causa del maltrato sufrido en las relaciones familiares, un maltrato que o bien puede ser evidente o bien puede ser más sutil, más inconsciente y por lo tanto pasar más desapercibido. Todo esto yo no me lo saco de la manga, todo esto a mí me ha costado años de cuestionar y de comprobar una vez tras otra, tanto en mí como en mis relaciones, como sobre todo en el acompañamiento que hago con mis pacientes, y ahí he comprobado, pues definitivamente, como si queremos localizar los orígenes para desmontar toda esa toxicidad que llevamos dentro, tenemos que recurrir a esa patria que todos tenemos, que como digo es nuestra infancia. Estaremos de acuerdo en que si se nos presta la atención necesaria y se nos trata bien, la toxicidad en las relaciones no tiene motivo para existir. Cuando hablamos de maltrato, seguramente su más alto grado podemos considerar que es la violencia. Efectivamente, la violencia genera un miedo, terror en quien la sufre, que queda registrado en el cuerpo y en la mente. A partir de esa experiencia o de esas experiencias, en la vida adulta, puedo o bien ser una persona acongojada, retirada, o bien puedo reproducir en mis relaciones ese mismo trato que he recibido ejerciendo la violencia en esas relaciones. Pero la violencia no es la única forma de maltrato y, por tanto, de toxicidad. Hay muchísimas otras formas de tratar mal a un niño o niña, como hay muchísimas otras formas de tratar mal a otras personas. Estas formas menos evidentes
a menudo nos pasan desapercibidas, pero quedan registradas a fuego, sobre todo en la infancia, en la vinculación afectiva que establecemos con nuestros padres y más adelante, cuando somos adultos, con nuestras relaciones vinculares más íntimas. ¿A qué otras formas de maltrato me estoy refiriendo? Me refiero, por ejemplo, a actitudes de indiferencia hacia la criatura cuando necesita la atención del adulto, actitudes tanto de indiferencia como de incomunicación, como castigo del adulto hacia la criatura, actitudes autoritarias que aplastan la palabra y la expresión de la criatura con todo lo que eso implica, actitudes de crítica y reprimenda constante o establecidas como dinámica de relación con el niño o con la niña, actitudes de manipulación para que el niño se haga cargo del adulto, por ejemplo, en lugar de que el adulto se haga cargo de la necesidad del niño. Bueno, en fin, hay muchos ejemplos. Yo solo pongo algún ejemplo atendiendo a la sugerencia de un suscriptor, pero por ejemplo, de actitudes de manipulación o de crítica puede haber cientos. Unas más descaradas, otras más sutiles, pero todas igual de dañinas, pues enajenan a la criatura de sí misma. Otra forma de maltrato puede ser mirar a la criatura desde una desconfianza perpetua, constante. Eso evidentemente genera un sentimiento de miedo o inseguridad. Luego actitudes de rechazo y desprecio sistemático o establecido como dinámica relacional hacia la criatura o hacia sus propuestas, lo que le va a generar un sentimiento de desvalorización. Luego también se observan experiencias de abandono, de desatención, ridiculizaciones, burlas, humillaciones verbales, ausencia de límites, actitudes rígidas que no dejan a la criatura margen para ser ella misma, por tanto puede recurrir a la mentira cuando haga falta para salirse con la suya, actitudes de comparación más o menos claras o más o menos sutiles entre hermanos para dejar en inferioridad a uno de ellos, lo que va generando un caldo de cultivo para que posteriormente se enfrenten muchas veces sin compasión. Y así podría continuar y continuar describiendo actitudes realmente tóxicas que se fraguan en esa patria nuestra que es la infancia. Todas estas formas tóxicas de relacionarnos con los niños y con las niñas se trasladan a la vinculación afectiva que el niño y la niña integran dentro de sí. Ese mismo tipo de vinculación afectiva será con la que en edad adulta se vincularán afectivamente con otros adultos. La vinculación afectiva, para que nos entendamos, es como un programa informático que llevamos dentro, pero mucho más complejo que un programa informático, porque incluye un sentir y una forma dinámica de relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los otros. Ante todas estas actitudes tóxicas que comento y que podemos llevar inscritas en nuestra vinculación afectiva, en el niño y en el adolescente también se pueden observar como resultado actitudes de cerrazón, de protección, de aislamiento respecto al mundo exterior, actitudes temerosas, ansiedad, también angustia, sentimientos de desvalorización, depresión, baja autoestima, inseguridad y muchos otros síntomas. Para sobreponerse a esta sintomatología que ha dañado el vínculo afectivo con el otro, el niño y el adolescente aprenden a construir todo un sistema defensivo de protección desde el que se relacionan para, de alguna forma, mantenerse a salvo. A posteriori, en la edad adulta, este sistema defensivo puede presentarse en función de la adaptación de cada uno en cualquier tipo de persona tóxica que hoy en día se describe mucho en Internet y que incluye un amplio catálogo de tipologías. De esto te hablo en este vídeo que te dejaré aquí o aquí más abajo. Te invito a verlo después de este. Tristemente, el maltrato y las faltas de respeto hacia los niños son tan universales y cotidianas que forman parte de la normalidad. Pocos se cuestionan estas prácticas, pues les obligaría a cuestionarse las actitudes tóxicas que con las mejores intenciones también recibieron de sus propios padres. Los niños y niñas son el colectivo de nuestra sociedad más maltratado, bajo mi punto de vista,
muy por encima de cualquier otro colectivo que hoy se defiende popularmente, incluso desde las instituciones. Pero ¿quién defiende realmente a nuestros niños y niñas de actitudes dañinas, tóxicas, inconscientes, que cotidianamente dejan daños personales, invisibles, muchas veces irreparables? Y no me refiero a actitudes de violencia o de abuso sexual, que ahí sí veo que se empieza a actuar desde las instituciones, aunque incluso ante actos de violencia manifiesta en las casas, en las viviendas, en los núcleos familiares, o de abuso sexual incluso, la gran mayoría de casos, no se conocen y se pasa página como si nada, con total impunidad. Quiero decir que yo esto lo veo en consulta cada semana. Y solo te hablo de los que vienen a consulta, porque la gran mayoría siguen adelante con lo que tienen sin siquiera plantearse realizar un proceso terapéutico de reparación de todas estas cuestiones. Quiero aprovechar también para decir que antes que llevar a los niños a terapia, porque es el niño el que tiene el problema, cada padre y cada madre debiera ir primero a terapia, porque son ellos quienes tienen el problema de no saber relacionarse con él. Un padre o una madre en terapia es uno de los mayores regalos bajo mi punto de vista, por supuesto, que se le puede ofrecer a un hijo. Siguiendo con el argumento, ante todas estas actitudes tóxicas o dañinas de maltrato, tanto por acción como por omisión de responsabilidades, no debiera sorprendernos que la salud mental de la población cada vez esté más deteriorada. Partiendo de todas estas actitudes tóxicas que podemos sufrir, que se siembran en nosotros desde la infancia, ¿qué podemos cosechar especialmente a partir de la adolescencia? Pues evidentemente todo un abanico de relaciones tóxicas que se dan en nuestra vida adulta, que en esa vida adulta ya no sabemos por qué nos relacionamos así, no sabemos por qué quedamos enganchados a relaciones que nos perjudican, ni somos conscientes de los perjuicios que podemos estar causando incluso nosotros mismos. Evidentemente, esto como mejor se entiende es realizando un proceso terapéutico y sintiendo, sobre todo sintiendo en uno mismo las consecuencias que ha supuesto ese trato que se recibió. Porque lo que sucedió y eso ya está hecho. Pero lo que está por suceder y por aprender de lo que sucedió, eso está todo por hacer. En medio de este panorama hay 3 buenas noticias. La primera es que estas taras personales que se manifiestan en nuestras relaciones no son definitivas, aunque por supuesto tendrás que hacer algo con esa toxicidad, con tu toxicidad y con la toxicidad del otro. La segunda buena noticia es que ahora sabes, si no lo sabías antes, que el causante de todos tus males no es esa persona que prácticamente acabas de conocer. Tu daño es algo que te pertenece exclusivamente a ti y tú eres responsable de aprender a relacionarte con él de la mejor manera. Con esto también quiero decir que no es necesario estar prevenido de las personas tóxicas, lo tóxico que es el otro, el culpable de todos mis males, porque mucho más importante que señalar al otro y culparlo de todos mis males, como si yo no tuviera nada que ver, es cómo te posicionas tú ante ti mismo, ante ti misma, y desde ahí cómo te posicionas en relaciones en las que no aprendiste a situarte. Y la tercera buena noticia es que si tomamos responsabilidad sobre nuestra vida, podemos elegir a las personas con las que decidimos vincularnos y podemos aprender a relacionarnos de formas más sanas en los vínculos afectivos que establecemos. Y bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, que veo que me alargué un poco. Entiendo que lo más fácil era hacer un vídeo sobre lo tóxico que es el otro. Yo no, por supuesto, el otro, porque eso es lo que abunda por las redes. También es más fácil, porque si la responsabilidad siempre es del otro, pues yo me salvo y asunto terminado. Pero lamentablemente eso, como he comentado, no funciona así. Si no lo has visto aún, te invito a ver este vídeo, que te voy a dejar aquí o aquí más abajo en la descripción del vídeo, donde hablo también sobre las relaciones tóxicas y bueno, pues te invito por supuesto a darle like al vídeo si te ha servido de algo y te invito también a comentar o a compartir
pues ese pequeño gesto tuyo ayuda mucho a que este contenido pueda llegar a más personas.